Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción del capítulo número 7 de Kekkon Yubiwa Monogatari, segunda temporada, o mejor conocido como Historia de los Anillos de Boda. Y bueno, en el episodio anterior vimos como pues nuestra querida Crystal junto con Nefritis y Granar comenzaban su entrenamiento mágico en la Torre Mágica. Justamente pues conociendo básicamente a su tía, prácticamente, y bueno, a estas otras dos profesoras, o sea, que terminan pues enseñando a Nefritis y a Granar respectivamente. Que justamente la profesora, o sea, de Granar termina siendo nada más y nada menos que su mismísima madre, quien, bueno, se había ido a entrenar y tal, justamente pues para hacerse fuerte y poder derrotar a su esposo, ya que recordemos como pues la tradición de, o sea, del lugar de donde proviene Granar era de que, o sea, el guerrero, o sea, que lograra pues derrotar a las mujeres, pues podía llegar a desposar a las mismas. Así que, curioso, la verdad realmente, o sea, aquí pues nos muestran, o sea, que jamás la abandonó, solo que hubo pues ahí una especie de malentendido, pero ahora pues en la reunión de madre e hija pues ya todo pues parece ir bastante bien. Pero quien termina teniendo dificultades pues viene siendo la mismísima Crystal, ya que aquí aprendemos como pues la magia de luz pues es una magia bastante única, la magia de la existencia y tal, y no muchos pues la terminan conociendo, ¿verdad? Prácticamente, o sea, solo el rey del anillo y prácticamente pues la princesa de la luz pues son las únicas que aparentemente pues podían llegar a saber pues algo de esta magiecilla. Así que de cierta manera, o sea, nuestra pobre chica va a tener que aprender pues a usar esta magia, eh, a su propia manera. Aunque bueno, con todas estas dudas y dificultades vemos cómo pues termina teniendo ahí una gran carga la pobre chica, aunque bueno, viendo el aparentemente espíritu de su madre, parece que gracias a ello pues logra finalmente desbloquear su magia de luz. Y ahora pues solo le queda pues perfeccionarla pues para poder utilizarla ya en el frente apoyando a su queridísimo Sato. Por otra parte, vemos como pues Sato también está lidiando pues ahí con conflictos propios, el hecho, o sea, de que pues se siente ahí con, digamos, cierta culpabilidad del hecho, o sea, de ver, bueno, cómo pues los demás están luchando y tal, sin él pues poder hacer lo suyo, o sea, para poder acabar pues ahí con, o sea, con la amenaza, o sea, que es pues el rey del abismo, aunque al final vemos como pues el tipo este, eh, le termina mencionando, o sea, de que pues no tiene nada de qué preocuparse, al fin de cuentas son ellos mismos los que han decidido pues luchar en esta batallita. Así que bastante bien, parece que bueno, después del entrenamiento de Cristal y tal, pasaremos a ver, bueno, cómo pues Sato y compañía se infiltrarán en el festival para poder robar las armas, o sea, más que nada pues la espada pues que está en la armería del imperio. Así que vamos a ver cómo pues le terminará yendo a nuestro muchacho y si no terminan teniendo dificultades en medio de todo esto. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, tremendo plot nos acabamos de llevar, aunque el opening ya nos daba un pequeño atisbo pues de esto, y debo decir que me ha resultado bastante interesante. Sin lugar a dudas creo que esta segunda temporada está resultando ser mucho mejor pues ahí que la primera, especialmente, o sea, porque finalmente, o sea, me gusta cómo pues están profundizando un poquito pues más en el lore, o sea, del mundo y tal, aunque les digo, o sea, todavía pues tiene ahí sus cosillas y tal, o sea, me gusta, o sea, cómo pues están empezando pues a darle cierta profundidad pues a la historia. Justamente empezando pues por el inicio, donde bueno, vemos como pues Sato se intenta ahí infiltrar en la armería, primero pues ahí contra los golems y todo esto.
solo para descubrir, o sea, que la armería pues solamente está llena de armas inútiles, ya que aunque son armas legendarias y ahí con leyendas de que, wow, Dios, ultrapoderosas y bla, 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 la verdad es que aparentemente ninguna de ellas pues tiene realmente pues el poder para llegar a hacer algo, ni siquiera pues la susodicha espada pues de el rey, del antiguo rey de el anillo. Y esta es una de las razones por las que el viejo emperador, el viejo rey este y tal, eh, parece estar renuente a utilizar pues el poder ahí de las leyendas, justamente al ver por sus propios ojos como pues prácticamente son leyendas pues totalmente vacías. Eh, y es curioso, les digo, esta parte, o sea, me parece muy interesante y me gusta cómo pues le dan, digamos, pues este trasfondo. No sé si lo vayan a terminar desarrollando más o simplemente pues se va a quedar como una anécdota. Pero me gusta mucho, o sea, cómo pues hacen esa, o sea, hacen esa reflexión a cómo pues todas estas armas, o sea, sí, o sea, tienen sus leyendas y la gente, o sea, pone pues mucha fe ahí, o sea, siempre en las historias vemos estas historias de armas legendarias, que la gente ahí, oh Dios, el poder, y bla, 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 y siempre vemos cómo pues los héroes terminan agarrando estas armas y las utilizan y tal, pero aquí te demuestran, o sea, cómo pues estas armas, o sea, pues son armas, o sea, al final terminaron pues ahí, probablemente en un principio pues tenían poder, tenían ahí, sí, o sea, cierto poder mágico o algo especial y tal, pero, o sea, no es un poder, o sea, que sea infinito, obviamente pues este se termina desgastando o al final de cuentas, o sea, terminan pues siendo simples armas, o sea, más que nada, y pues terminan perdiendo ahí su peso pues a lo largo de el tiempo. Y lo que realmente, o sea, como pues dice ahí el rey al final y tal, o sea, los que realmente pues pueden hacer algo y lo que realmente, o sea, uno debe llegar a tener confianza pues es en uno mismo, en básicamente, o sea, las personas, o sea, como tal. Es una buena reflexión, les digo, no sé si esto, o sea, va a ser más relevante más adelante, o sea, dentro de la historia. Eh, Especialmente, o sea, porque vemos como pues al final, o sea, tanto el amigo, o sea, nuestro amigo este se terminó llevando una espada como pues nuestro propio Sato, o sea, se terminó llevando la espada de Hime. Y les digo, o sea, no creo, o sea, que nos vayan a meter el plot de que, wow, Dios, al final va a la espada del padre, o sea, va a tener ahí un poder mágico, o sea, que va a lograr, o quién sabe, ¿eh? Pero bueno, o sea, tengo una teoría que no sé si vaya a funcionar y tal, pero les digo, o sea, no creo que la espada per se, o sea, vaya a activar ahí un poder legendario, o sea, de que sea ahí ultra poderoso, o sea, porque iría en contra, o sea, acerca del mensaje, o sea, que justamente pues el rey, o sea, nos estaba ahí dando y no creo, o sea, que su mensaje en sí esté equivocado, pues ahí del todo, o sea, si bien me quejo, o sea, del cabrón, eh, o sea, sí entiendo, o sea, la idea de lo que intenta pues ahí transmitir a Sato como tal. Y me gusta pues como aquí la reflexión, o sea, él, o sea, que no termina confiando en nada ahí de lo mágico y tal, y a la Buster, o sea, que pues termina confiando bastante pues ahí en la leyenda legendaria, o sea, y tiene razón, o sea, ambos lados extremistas pues están mal, o sea, porque pues sin esperanza en algo, o sea, digamos, o sea, sin esperanza, o sea, en las leyendas ahí y tal, o sea, ¿en qué podemos llegar a creer? Y viceversa, o sea, si no que creemos en la fuerza, o sea, de la propia humanidad y tal, o sea, pues siempre vamos a estar ahí dependiendo ahí de cosas. Entonces me gusta esta idea de que al final puede que Sato, o sea, termine encontrando un equilibrio entre ambas partes y tal, y como dices, o sea, encontrar pues el propio camino, o sea, que pues logre ahí salvarnos el
pellejito. Pero bueno, ya saliendo pues ahí de la ciudad, parece que toda la trama o sea, de la armería pues termina y ahora pues nos centramos en el de la torre mágica, donde bueno, terminamos teniendo tremendo plot, donde al final este espíritu de la madre, o sea, que había aparecido sospechosamente, o sea, porque hay que decirlo, o sea, fue bastante sospechoso, pero te lo presentaron tan bonito y tal, o sea, que uno pues pensaba que iba a ser una de esas ideas de que por alguna clase de magia y milagro, o sea, el espíritu de la madre se había hecho presente pues para darle ahí ese apoyo pues ahí a su hija. Pero tiene sentido, o sea, ¿por qué precisamente en ese lugar y en ese preciso momento? Y aquí pues tenemos la idea, y es que realmente pues este ente no se trataba de su madre, sino de un ser enviado pues por el mismísimo rey del abismo, pues para terminar de corromper a nuestra querida Cristal. Viendo cómo pues le termina pegando pues ahí por su lado, termina ahí sacando pues sus más oscuros sentimientos y tal para o sea, al final, pues ponerla de su lado. Aunque tristemente, pues para esta mujer subestimó la voluntad de Hime de querer estrenarse pues al querido Sato, porque no hay nada más poderoso que una mujer con necesidad. Ya, bueno, eh, perdón. Muy interesante la verdad, me gustó ahí como pues al final, o sea, la Crystal, o sea, la termina a mandar a la verga y ella, o sea, finalmente pues prepara ahí toda su camita y su terreno ahí para saborearse pues al queridísimo Sato de una buena vez y por todas. Así que interesante la verdad lo que le espera al pobre de Sato. O eso me gustaría decir, pero ya sabemos cómo pues va a ser este tipo de cosas. O sea, generalmente, o sea, generalmente las historias, o sea, quieren que el momento, o sea, que se llegue, o sea, generalmente los autores, o sea, intentan aplazar lo más que pueden el acto. Y, o sea, el momento propicio, o sea, siempre terminan preparando ahí un escenario bonito, o sea, porque no, o sea, nunca suele ser por la fuerza, digamos, este tipo de cuestiones. Así que dudo mucho, o sea, que al final Sato y Hime esta Cristal, o sea, vayan a tener algo, o sea, estando pues en ese estado. Seguramente o sea, van a pelear, Sato va a estar a punto de caer en la tentación, pero luego dirá, no, así no deben ser las cosas. Y tal, y al final, o sea, con el poder de la luz y tal, logrará sacar pues a Cristal pues de aquel trance. Y es aquí donde les digo que podría interferir la espada del padre, la verdad, o sea, porque dijeron, o sea, que tiene pues ahí, o sea, el poderes de luz, o sea, para disipar pues ahí el mal, y al ser la espada del padre Jime, probablemente, o sea, la magia sea de la misma madre, o sea, que tenga algo de concentrado de la magia de la madre y gracias a eso, o sea, puede ser. O sea, pues digo, aquí me estoy inventando teorías desde que estarían chulas. La verdad y conectarían bien, o sea, con todo lo que nos han presentado hasta este momento. Pero como les digo, o sea, Crystal tiene que salir del trance antes de que pues pueda llegar a pasar algo entre Sato y esta misma. Pero bastante sucia la jugada y le pegó donde más le dolía a Crystal. Pero se viene un momento interesantoso, la verdad, pues para esta tramilla. Así que a ver qué es lo que pasará y cómo pues Sato será capaz pues de salvar a su querida Hime. Así que, bueno, creo que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.